Bueno, vamos a ver un tema de biología. El tema es mecanismos de la herencia. Ok, bueno, vamos a establecer algunos puntos importantes. Cuando hablamos de biología, obviamente tenemos por objeto al organismo, es decir, materia viva. ¿De acuerdo? Bueno, todo organismo tiene diferentes procesos o presenta distintos procesos que ya lo hemos visto en otras sesiones. Una serie de procesos que lo identifican como un organismo, o sea, como materia viva. Bien, dentro de esos procesos está la reproducción. La reproducción. Bueno, dentro del proceso de la reproducción nos encontramos con diferentes niveles, lo que podemos llamar niveles de reproducción o la reproducción a distintos niveles. Me refiero a niveles de organización. Es decir, en distintos niveles de organización se presenta la reproducción. Entonces, podemos tener a nivel molecular, ¿sí? Lo tenemos a nivel celular y lo tenemos a nivel de individuo. Entonces, molecular, celular y a nivel de individuo. Son los diferentes niveles de reproducción. Bueno, a nivel molecular, estamos hablando de la duplicación del ADN. ¿Ok? Y hablamos de la síntesis y autosíntesis. Síntesis y autosíntesis de organelos. Ya hablaremos con un poquito de más detalle. Bueno, a nivel celular, la reproducción celular, bueno, hablamos de lo que es la célula procariota. Y esta célula va a tener una reproducción que se conoce como división, una división binaria. Algunos le llaman escisión. Escisión binaria. ¿Ok? Es una especie como de mitosis incompleta. ¿Sí? Ese es en las procariotas. Las eucariotas, estas van a tener a la mitosis como el mecanismo de división. La mitosis incluye las etapas de G1, S, G2 y M. Ese es el proceso de la mitosis y M. ¿Ok? Bueno, a nivel de individuo. A nivel del individuo, entonces vamos a tener dos tipos de reproducción. Asexual, que se define como un individuo nuevo, bueno, un organismo nuevo, no único. Mientras que la otra es la reproducción sexual y se define como un organismo nuevo, único. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiere decir único y qué quiere decir no único? No único es que es el mismo ADN.
o el mismo genoma, la misma información. ¿Y qué significa único? Quiere decir que hay una combinación de ADN, es decir, de la información genética. Bueno, ¿para qué todo esto? Para poder entender lo siguiente. La reproducción, recordemos que tiene como propósito o como finalidad la de conservar a la especie. Bien, y aquí está todo el problema, en el asunto de una especie. Porque la finalidad de la reproducción no es únicamente obtener otro organismo. O sea, obtener otro organismo está bien, ese no es problema. El problema radica en cuál es el propósito, la de conservar la misma especie, es decir, la conservación de las mismas características. ¿Y entonces qué le llamamos a una especie? Bueno, son organismos que guardan una relación estrecha en sus caracteres, ¿sí? En sus caracteres particulares. Bueno, aquí hablamos de dos caracteres muy en especial, lo que es el fenotipo y lo que es el genotipo. ¿Ok? Bueno, el fenotipo son los rasgos visibles, ¿sí? Y el genotipo son los rasgos no visibles, ¿sí? Voy a poner entre este paréntesis a qué se refiere. Es decir, aquí están los cromosomas, bueno, no los cromosomas, vamos a ponerle así, los alelos, ¿sí? Recesivos. Así lo vamos a definir ahorita. Y el fenotipo, vamos a ponerlo como los alelos dominantes. ¿Ok? Vamos a marcarlo porque vamos a entrar precisamente a la idea de cómo se realiza esta conservación de la especie, es decir, cómo se transmiten esos caracteres particulares. Bien, a la transmisión de esos caracteres particulares le llamamos herencia. ¿Sí? ¿Qué es la herencia? Pues es el conjunto de mecanismos que transfieren los caracteres de un organismo progenitor a sus organismos, bueno, a los organismos, ¿sí? Nuevos, ¿ok? Lo voy a marcar así como organismos nuevos para que hagamos hincapié a lo que habíamos puesto por acá en la reproducción asexual y sexual, que tenemos un organismo nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque no existía, ¿de acuerdo? Es un organismo que no existe, o sea, que no existía previamente. Entonces es algo que está nuevo. Pero ese organismo que está nuevo, ¿sí? Va a conservar las mismas características, bueno, lo correcto es decir, los mismos caracteres de sus progenitores, ¿sí? Entonces, aquel que le dio origen a ese organismo nuevo, ¿sí? Ese mecanismo o esa serie de mecanismos lo conocemos como la herencia.
Bien, lo que estamos buscando es comprender precisamente esos mecanismos, ¿sí? Ahora, esta herencia en un principio ha sido estudiada por medio de una parte de la biología o una ciencia separada de la biología, incluso, que se llama genética, ¿sí? Lo que es la ciencia de la genética, ¿sí? En un principio, esta genética tenía un carácter de observación, es decir, que se podía llegar a una serie de conclusiones a partir de la observación de los organismos, es decir, la observación precisamente de esos caracteres de tipo fenotípico, ¿sí? El fenotipo. Bueno, quien desarrolló todas estas ideas fue George Mendel. Entonces vamos a tener las leyes de Mendel. ¿Qué son estas leyes? Bueno, ¿y qué hizo Mendel? Bueno, lo que hizo fue explicar los mecanismos de la herencia, explicar cómo se desarrollan esos mecanismos que conocemos como la herencia. Bueno, ahorita vamos a ver qué son esas leyes de Mendel, pero antes vamos a intentar explicar, ¿sí?, a qué se refiere Mendel con esto. Bueno, Mendel va a decir que, me voy a explicar, para que un organismo que no existía, que no está en este mundo y que llega a este mundo, que nace, ¿sí?, es un organismo nuevo porque no estaba antes. Bueno, tal vez a ustedes no les parezca sorprendente, pero hay personas que sí se sorprenden y se hacen muchas preguntas. Una de esas preguntas es, ok, por obvias razones, porque viene de sus padres, se parece a sus padres. Perfecto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se parece? Ah, pues por herencia. Los padres le transfirieron sus características, sus ojos, su nariz, su boca. Ok, perfecto. Está bien. ¿Por qué? ¿Cómo se transfirieron? Es decir, cómo pasaron esas características de un organismo a otro organismo. En el caso de la mujer parece muy obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque nace dentro del vientre, ¿sí? Y entonces podría decirse, ah, pues es que nació dentro, entonces se fue formando y por eso pues, se parece a la mamá, sí. Pero ¿por qué se parece al papá? Ajá, porque es varón y no mujer. ¿Por qué la mujer le transfirió el sexo? Sí, y eso se preguntaban y eso le costó la vida a muchas mujeres. ¿Sí? El hecho de que tuviera ella la culpa de que fuera mujer y no varón, el primogénito, y cuando es el hombre el que transfiere, hoy lo sabemos, ese tipo de condiciones. Bueno, la pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo? Bueno, entonces una respuesta fue la sangre, fue a través de la sangre. Por eso la idea de los hermanos de sangre, por eso se llaman hermanos de sangre, porque la primera explicación fue que todos esos caracteres se transmitían a través de la sangre. ¿Cómo se sabía esto? Pues muy simple, por el ombligo, el cordón umbilical conectado a la madre y es lo que le lleva, ¿sí?, sangre al feto y al que van a nacer, al niño. Y eso pasa con muchos animales que tienen un cordón umbilical, los placentarios, ¿no?, que nacen en una placenta y están conectados a ese cordón umbilical. Entonces, pues tiene que ser la sangre. Y ellos buscaron en la sangre, buscaron en la sangre, buscaron en la sangre y no encontraron nada. ¿Ok? Pero resulta que también esas características estaban presentes en las plantas, cosa que no se aceptaba, ¿eh? Fue hasta 1700 y cachito cuando Carlos de Linneo desarrolló, bueno, estudiando a las plantas, dijo que existían órganos sexuales en las plantas. Y uy, no saben, fue un escandalazo en ese tiempo porque obviamente las religiones, sobre todo la religión católica, ¿sí?, decía que no era posible que las plantas pudieran tener órganos sexuales como los animales, no se podían parecer. Y sí, las plantas tienen órganos sexuales. El órgano sexual es la flor, ¿sí? Y en la flor llega el polen y la fertiliza como si fuera cualquier organismo,
que queda fertilizado, reproducción sexual, y entonces se tienen las características. Y ahí es donde se empezaron a dar cuenta, a partir de Carlos de Linneo, que hizo la clasificación científica de los organismos. Entonces, a partir de él, Carlos de Linneo se dio cuenta, ¿sí?, de que había órganos sexuales, y entonces ya no era la sangre. ¿Cómo se podía transferir? Entonces ya, descartaron la idea de la sangre. Entonces, no es la sangre, no hay hermanos de sangre, ¿sí? Tiene que haber otro. Bueno, otro mecanismo fue el que encontró Mendel, ¿sí? Pero como no sabía cómo se transferían, no había manera de probar cómo, pero existía la transferencia de esas características, porque eso es lo importante, es, a ver, las características sí se transfieren, no es a través de la sangre, tiene que haber una forma. Bueno, Mendel le llamó alelos, ¿sí? Y entonces dijo que tenía que haber dos alelos, un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿sí? El alelo dominante, bueno, algunos autores le ponen R, otros le ponen otra, pero siempre coinciden mayúscula, minúscula, ¿ok? Entonces tenemos un alelo dominante y alelo recesivo. Perfecto. Esto es cuando tenemos un homocigoto, ¿sí? Ambos son lo que se conoce como homocigoto. Y para Mendel, estos eran de raza pura. Entonces, esto es la raza pura. Y entonces ahí tenemos los primeros, que son de raza pura. Pero después, estos alelos se pueden combinar o se combinan, ¿ok?, durante el proceso de reproducción. Y entonces vamos a tener tres pares, que son los heterocigotos, porque ya están combinados. Hetero, acuérdense que es distinto, homo es mismo. Entonces, esos heterocigotos, entonces son dominante-dominante, dominante recesivo y recesivo-recesivo, ¿sí? Y estos son los que llamamos los heterocigotos, esos heterocigotos. Y entonces tenemos la misma o la primera línea filial. Entonces la filial 1, ¿sí?, que Mendel lo redactó así como la F1, la filial. Filial es la línea. Filial es una línea que da. Por eso las empresas tienen filiales, ¿ok? Es lo que viene de la matriz, ¿ok? Estas son las sucursales. Entonces, de ahí viene filial, ¿sí?, que son los hijos, los que vienen. Y estos dos son lo que se conoce como dominantes, que es el fenotipo. Estos son los que nos dan el fenotipo y estos son los que nos dan el genotipo. Lo pongo así un poquito en medio para que puedan identificar. Los dominantes, los R mayúscula, son los que proporcionan el fenotipo. Y los R minúscula, que son los recesivos, son los que nos proporcionan el genotipo. El genotipo está presente, pero no es visible. Y está presente en nuestros alelos. O sea, ahí están presentes. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son esas leyes de Mendel para estos experimentos? Recuerden que él hizo experimentos con chícharos, ¿sí? Y entonces tenemos tres leyes o tres descripciones. Hay muchas formas de decirlos. Bien, tenemos la ley de la segregación. Ley de la segregación, ¿sí? ¿Es importante? Sí. ¿Les pueden preguntar en su examen? Definitivamente sí. Si abordan este tema,
pues obviamente sí les van a preguntar sobre la ley de la segregación. Esa es la ley. Ok. Entonces tenemos la ley de la segregación. ¿Sí? Esta ley de la segregación tiene 3 puntos importantes. ¿Cuáles son? El primer punto dice, cada carácter particular está controlado o determinado por un par, está determinado por un par de unidades hereditarias, por un par, ¿ok?, de unidades hereditarias. Muy bien. Bueno, hoy conocemos a esas unidades como genes, hoy, ¿ok? En la época de Mendel, no se conocían así. Bien, el segundo punto de esta ley es que dice, en la formación de los gametos, muy avanzado para la época de Mendel, esta idea, ¿sí? Si Darwin hubiera conocido los trabajos de Mendel, su teoría hubiera tenido un impacto mayor, la teoría de la evolución, y su libro un impacto mayor, pero no conoció los trabajos de Mendel. Así es que hay muchas cosas que Darwin supuso, pero no pudo confirmar respecto de las especies. ¿Ok? Dice, la formación de los gametos o células reproductivas, bueno, le voy a dejar así, gametos, ya saben lo que son. Las 2 unidades constituyentes de cada par, las 2 unidades constituyentes de cada par, las 2 unidades constituyentes de cada par de factores hereditarios están separados o segregados uno del otro. Uno del otro. Estoy resumiendo, ¿eh? Por eso se llama de la segregación. ¿Sí? Y el tercer punto de su primera ley nos dice que cuando los dos miembros de cualquier par dado, de unidades hereditarias, obviamente, ya no necesito repetir, son diferentes uno del otro, aparecerá ¿cómo sufro con esto? Aparecerá el carácter determinado, por el factor dominante. O sea, les voy a poner aquí fenotipo para que les quede más claro. ¿Ok? Bien. Esos son los puntos de la
ley de segregación. Y la segunda ley, ley de segregación independiente, ¿sí? Esta ley de segregación independiente, bueno, también tiene, ¿sí? También tiene algunos de sus factores, pero esta va a ser más fácil de explicarla, ¿sí? Dice, cada par de factores, par de factores, cada par de factores, ¿sí? Es decir, en la actualidad, genes, lo que conocemos como genes, dice, cada par de factores se segregan al azar, se segregan al azar, cada par de factores se segregan al azar y se heredan, y se heredan, y se heredan independientemente, ¿sí? Independientemente del otro par. ¿Ok? Bueno, se oye muy bonito, parece muy bonito, ¿sí? Pero esto, que parece muy enredoso y muy complicado, bueno, después lo intentaron explicar otros y uno de ellos fue, ay, ¿cómo se llama? Punet, ¿ok? Y entonces surgen las tablas de Punet. Así las conocen ustedes, tablas de Punet. Bueno, ¿qué son las tablas de Punet? Como las tablas de las tablas de Venn o los diagramas de Venn, que lo único que hacen es gráficamente tratar de explicar lo que otros dicen. Entonces, en las tablas de Punet, pues a Punet se le ocurrió en una tablita, ¿sí? Separada en 4 espacios iguales, ¿ok? Eso es importante, ¿eh? 4 espacios iguales, ¿sí? Obviamente tenemos hombre y mujer, ¿sí? Entonces tenemos mujer y hombre. Entonces vamos a poner aquí, a ver si hay cómo poner mujer, no. Entonces a mano. Entonces ya saben, ¿no? Cómo se pone mujer, así. Ahí está muy grande eso. Ustedes me tienen mucha paciencia, de verdad. Que aquí me peleo con estas cosas. Ahí está. Mujer, el hombre siempre es más fácil, porque nada más es así y así. Ok. Ok, bueno, hice mucho rollo para esta cosa. ¿A qué va? Bueno, el asunto es que, sí, tenemos aquí el dominante recesivo que proporciona mujer y dominante recesivo que proporciona el hombre. ¿Sí? Esos son los homocigotos. ¿Sí? Y vamos a tener aquí los heterocigotos. Entonces, la primera línea filial será RR. La siguiente será R dominante, R recesivo. Aquí será dominante recesivo y aquí será recesivo recesivo. Bueno, esa es la primera F1, ¿sí? Esa es la F1. Y ahí están. Son dos, es un carácter, ¿sí? Un solo carácter.
Uno como dominante y el otro como recesivo, pero es el mismo carácter. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, el mismo carácter me refiero, por ejemplo, en el caso de Mendel, al color. ¿Ok? Verde, amarillo. ¿Ok? Verde es dominante, amarillo recesivo. Pues así lo fue marcando. ¿De acuerdo? Pero es el mismo carácter, color. Uno verde, otro amarillo. Hago hincapié en eso. Ahora, tenemos aquí 4 cuadritos. ¿Qué quieren decir esos cuadritos? ¿Por qué les dije que era importante esos cuadritos? Bueno, la razón de la importancia es que tengo 4, un entero dividido en 4, entonces tengo un cuarto. Y un cuarto es 25, o sea, punto 25, es el 25%. Y entonces tengo 25%, 25%, 25% son el 75%. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos los porcentajes y esos son importantes. ¿Por qué? Porque es el 25% dominante-dominante, ¿sí? El 50%, ¿sí? Dominante recesivo y el 25%, ¿sí? Recesivo. Lo cual quiere decir que tenemos el 75% de filiación, ¿sí? Fenotípica. Entonces, esto se va a manifestar en un 75%, este color, el color amarillo, el color verde. Y el amarillo es genotipo y solamente es, ¿sí? El genotipo lo tenemos como el 25%, pero aquí hay otro, ¿sí? Un 50%, ¿ok? Pero vamos a marcarlo aquí como el 25%. ¿Eso puede venir en su examen? Sí. Les van a dar una población y estos son los porcentajes, ¿sí? El típico ejemplo es de la lengua boquitilla, o no me acuerdo cómo se llama, que la haces como taquito, y entonces les dan qué porcentaje de la población, de una población de 100 personas, cuántas personas hacen esa lengua y cuántas no, y entonces ustedes tienen que sacar el porcentaje de dominante y el porcentaje de recesivo, así como se presenta. Ahora, la segunda ley de Mendel, esta es un poquito más complicada, ¿ok? Es un cuadro un poco más grande, ¿sí? ¿Por qué es más grande? Porque ahora se va a dividir en 16. A ver, ¿cómo le hago para dividir en 16? Son, a ver si me sale. 4 por 4, 16, ¿verdad? Entonces tiene que ser 4. Ahí está 4. Y luego 4 por 4. Ahí está. 4 por 4, 16. Bueno, aquí, ¿cuál es el asunto? Bueno, pues el asunto es el siguiente. Igual que se presenta. Dominante, ¿sí? Recesivo, dominante y recesivo. Es decir, en la mujer o la hembra. Y aquí otra vez, dominante, recesivo, dominante y recesivo, ¿sí? Y si ustedes hacen esas combinaciones, precisamente lo que dice Mendel es que estas combinaciones que están aquí, las que van a ser RR, conforme las van haciendo, ¿sí? Todos estos son independientes una de otra, es decir,